Bien, muy buenos días. Tenemos el honor en este curso de temas selectos de matemáticas aplicadas de contar con la participación del doctor Pablo Reyes. Él es profesor investigador del Centro de Estudios en Salud y Sociedad en el Colegio de Sonora y nos viene a compartir sus experiencias y retos de la pandemia de COVID-19 en Sonora, una perspectiva epidemiológica y social. Adelante, Pablo. Pues muchas gracias por la invitación, primeramente. Tuvieron a bien invitarme y con mucho gusto acepté, la verdad, porque creo que ha sido una muy buena experiencia para mí el haber estado trabajando estos últimos meses con este equipo de biomatemática. Y lo que quisiera hacer ahora es hablarles un poco como de este trayecto. Yo creo que todos tenemos una noción, ¿no? de una vivencia personal de lo que ha pasado durante el transcurso de la pandemia. Y yo tengo la mía, ¿no? No nada más una experiencia personal de vivir el confinamiento sino también una experiencia académica, profesional, dado pues mi profesión, ¿no? De mi formación en epidemiología. Como dijeron bien, soy Pablo Reyes, trabajo en el Colegio de Sonora. Estudié un doctorado en epidemiología, una maestría en ciencia social y de licenciatura soy psicólogo. Entonces, lo que quisiera hacer es nada más compartir con ustedes esta experiencia que he tenido y lo que yo veo como algunos retos, ¿no? En los que creo que nos vemos aludidos tanto epidemiólogos como matemáticos, como científicos sociales. Bueno, quisiera empezar por el principio, ¿no? Y así me voy a ir, siguiendo la cronología un poco de cómo fui viviendo la pandemia. Pues lo primero, por ahí por el mes de diciembre de 2019, como ustedes ya saben, me voy a quitar los audífonos porque me oigo a mí mismo. Como saben, pues algo estaba pasando en China. Todos escuchábamos de que al parecer había una nueva enfermedad que tenía manifestaciones parecidas a una neumonía y se empezaron a registrar los primeros casos en Wuhan, China. Algunas de las características que veían en estos casos, pues eran principalmente tres síntomas, ¿no? Que tenían que ver con una enfermedad respiratoria. Tos persistente, dolor de cabeza y fiebre. Y también se veían algunos síntomas adicionales, secundarios, que podían ir desde dolor de garganta, dolor al pasar el alimento, ojos rojos, dolor de cuerpo, dolor de las articulaciones y se daban en menor medida algunos casos más graves en los que la dificultad para respirar y la opresión en el pecho empezaban a dar signos, ¿no? De esta falta de aire que podía tener desenlaces fatales, ¿no? Lo primero como ustedes saben, pues se empezó a pensar en una enfermedad de tipo infeccioso. Es decir, que el ser humano se había vuelto un huésped de un virus y resultó, al ponerse a investigar, que este virus no se conocía antes. No es que no existiera, se piensa que brincó de un ciclo silvestre a un ciclo humano, a un ciclo de una circulación entre humanos, posiblemente al brincar del murciélago al pangolín y del pangolín al hombre, ¿no? Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo fue ese proceso, pero se sospecha que pudo haber sido así.
Entonces, lo que les estoy poniendo aquí es por una parte el huésped y por otra parte la gente, es decir, el virus involucrado. Cuando empezaron a analizar al virus, se dieron cuenta que era un coronavirus, pero era uno nuevo. Si era uno nuevo es que ya existen algunos, que ya conocemos algunos. Y lo llamaron SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque ya había un SARS-CoV, el virus causante precisamente de una enfermedad llamada SARS, síndrome respiratorio agudo grave. Entonces, este estaba emparentado con este coronavirus y le pusieron SARS-CoV-2 en alusión a estas iniciales de síndrome respiratorio agudo grave. Y lo único que falta aquí, no sé si ustedes ya para este momento ya habrán escuchado un poco sobre lo que se llama la triada epidemiológica. Es un modelo causal que se aplica mucho para las enfermedades infecciosas. No necesariamente te explica otro tipo de enfermedades como las crónicas, pero en este caso, pues sigue siendo vigente, ¿no? Te faltaría nada más el medio ambiente. Entonces, lo que tenemos aquí es la interacción de tres elementos. Por una parte, un huésped que se volvió susceptible a un nuevo virus que tiene ciertas características y que tiene que utilizar las condiciones ambientales. Es decir, tiene que encontrar un mecanismo para propagarse entre los seres humanos. Estos mecanismos, por una parte, se empezó en asociación con este SARS-CoV previo, y con otras enfermedades como la influenza, se empezó a pensar que podría transmitirse por medio, por ejemplo, de las superficies, que ahorita ya lo sabemos, ¿no? De que hay que limpiar todos los objetos, estar sanitizando, etcétera, etcétera. Se llegó a dudar si se podía o no por aerosoles, es decir, por gotículas mucho más pequeñas que pudieran quedar suspendidas en el aire y por lo tanto moverse. Ahorita se sabe que bajo ciertas condiciones se puede. Y aquí les pongo en cierta forma, espero que se entienda, ¿no? Otras personas. ¿Por qué otras personas? Porque yo aquí como huésped potencial puedo estar expuesto al ambiente que me ponen, sí, el ambiente físico, pero también las otras personas que están a mi alrededor. Y de ahí que el saludar, el exponerte a cierto contacto, pues se vuelve parte de tu entorno en el que participan otras personas, ¿no? ¿Cuáles eran las alternativas para tratar de controlar esta enfermedad? La que estaba descartada era esta vía, la del... ¿Sí ven el puntero, verdad? Sí. La de la... ¿Sí? Ok, perfecto. La de la gente y el huésped. ¿Por qué? Porque implicaría ya sea prevenir la infección, atacando directamente a la gente o despertando el sistema inmune del huésped para que lo rechazara, para que se defendiera ante la gente, ante el virus. Y eso en términos prácticos es contar ya sea con una vacuna o con un tratamiento efectivo en dado caso de enfermar. Y eso a la fecha pues no lo tenemos. Entonces ese camino estaba y está todavía descartado porque seguimos en el proceso de encontrar esa vacuna, ¿no? Ya estamos en los procesos de algunas de fase 3 que ya se está aplicando a poblaciones más amplias con grupos controles y tratar pues de determinar que sea una vacuna segura. Ya por ahí se habrán enterado que se detuvo el ensayo clínico de AstraZeneca y pues
pudiera pasar con cualquier otra de esas vacunas si se ven efectos secundarios o algún detalle que requiera por seguridad detenerse. Entonces, las otras vías eran lo que sería de la gente al medio ambiente, que es todas estas estrategias de sanitizar, de tratar de que los ambientes eviten que el virus esté ahí de forma lo suficientemente persistente para pasar a otro ser humano, y también cualquier cosa que ayude a controlar el efecto, la conexión entre el medio ambiente y el huésped. ¿Qué es esto? Por eso les ponía a otras personas. Si el medio ambiente permite que el virus, por ejemplo, a cierta distancia se pueda propagar por medio de las gotículas de la saliva, entonces una estrategia era, bueno, vamos poniendo distancia entre las personas involucradas, entre un posible individuo infeccioso y alguien que pueda ser susceptible, ¿no? El gran problema aquí es que todos éramos susceptibles, entonces era terreno abonado para la enfermedad. Ok, llegó enero y como todos ustedes, yo empecé con mis actividades de semestre. El colegio estaba abierto. Esa es mi oficina, que hace rato que no la uso. Ahí estoy yo de espaldas, ahí están algunos alumnos en centro de cómputo. Era la actividad de nuestra vieja normalidad en el colegio, ¿no? Sin embargo, pues, yo sabiendo que había una enfermedad, yo doy una clase que se llama salud poblacional, y yo decía, no, es totalmente incongruente que yo esté enseñando una clase que se llama así, cuyos contenidos tienen que ver con la epidemiología, y yo no hable nada, que no haga mención, que haga caso omiso de la realidad que está pasando, ¿no? Entonces, conforme iba enseñando en la clase, iba metiendo poco a poco información acerca de todavía no era pandemia, todavía no se declaraba, había mucha cautela por parte de la OMS en declararlo pandemia, pero amenazaba con serlo. Oías declaraciones, por ejemplo, de Trump con cierta sorna de el virus chino o pobres de ellos y con cierta malicia, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Porque pensábamos que no iba a llegar, igual, bueno, la gente pensaba que no iba a llegar, el primer ministro de Italia igual pensaba que cómo era posible que se detuviera Italia y las grandes ciudades del país ante un virus, ¿no? Y que tenían que seguir como habían llevado su vida hasta ese momento, etcétera, etcétera. Yo me puse a buscar un poco al respecto porque me interesaba. Entonces, ¿ante qué estábamos? Y yo creo que ustedes a estas alturas, como matemáticos, ya están bien familiarizados con esto del R0, ¿no? Aquí estoy poniendo una tabla comparativa entre lo que es el SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19, el SARS-CoV, el causante del SARS, la influenza de 1918, que pues es la última referencia que se tiene de una pandemia parecida a la magnitud que estamos viendo ahora, y la última influencia del 2009. Esto del R0, supongo que más o menos estaremos en la misma sintonía, pues se refiere al número promedio de infectados de forma secundaria por una persona, contagiados por una persona infecciosa, ¿no? Entonces, para el SARS,
SARS-CoV-2 se estima alrededor de 2.5, no tan diferente al SARS y un poco más alto que el influenza del 2000, de 1918 y del 2009. Entonces, sí tenía más rapidez de propagación que una influenza, pero era muy similar al SARS del 2003, la experiencia que tuvimos con el SARS en 2003. Entonces, ¿qué hacía diferente? ¿Por qué esta sí se volvió pandemia? Porque hemos de saber que el primer SARS se controló. Quisiera enseñarles, bueno, primero termino con esta tabla. Algunos cuando calculaban el intervalo entre los síntomas, el inicio de síntomas y los días de máxima infectividad que se alcanzaba, por parte del SARS era de 5 a 7 días. O sea, empezaban los síntomas y para que tuvieras la máxima capacidad de infección pasaban entre 5 y 7 días. Pero con este SARS eran 0. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto empezaban los síntomas, tú ya tenías bastante capacidad de transmitir la enfermedad a otra persona. Y con las dos influencias que les pongo ahí era de 2. Igual los síntomas leves eran muy altos, son muy altos con el SARS-CoV-2 y son bajos comparándolo con el SARS-CoV. Los del SARS-CoV es relativamente bajo el porcentaje de personas con síntomas leves, es decir, que se agravan todavía más. Entonces, por lo tanto, las hospitalizaciones también. Se estima alrededor de un 20% de hospitalizaciones para las personas infectadas con SARS-CoV-2 y por arriba del 70%, es decir, es más severa, era más severa el SARS. Entonces, ¿por qué se propagó así? Igual, los cuidados intensivos pues se requerían mucho más con el SARS de 2003 y no tanto con el SARS-CoV-2. Voy a regresarme a una porque creo que puse voy a abrir una página que yo utilicé con mis alumnos cuando les estaba tratando de explicar qué ondas, qué pasaba con esto. A ver si se abre aquí. No quiere abrir. O a ver, a lo mejor sí la abrió y yo no estoy viendo aquí. Si compartes pantalla. Sí, es que la debería de abrir porque hasta probé antes de... ya, parece que... Listo. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Voy a aumentarle nada más el tamaño aquí. Este es un rastreo, un mapa rastreando los casos de COVID en el mundo, ¿no? Voy a quitar, esto es por casos nuevos y voy a poner los casos acumulados. No me deja mover aquí. Está como descuadrado de aquí. Selecciónalo si quieres primero. Y luego... Ahí está, creo. Datos acumulados. Es que debe de aparecerme más aquí. Ok. Fíjate, funcionaba bien ahorita. Lo voy a actualizar. Mande.
Eso, reactualizar. Ajá. Ahí está. Ahí están, son datos acumulados. Aquí pueden ver, por ejemplo, la situación de Estados Unidos en casos confirmados, defunciones, casos por 100,000 habitantes y defunciones por 100,000 habitantes. Acá tenemos a China y Rusia, etcétera, etcétera. Ahorita que se está volviendo el epicentro aquí la India. Y pues tenemos también México, ¿no? Con casi 70,000 defunciones ya. Pero lo que quisiera es regresarme en el tiempo. Ahorita estamos en enero, ¿no? Vamos a regresarnos hasta donde había registro, hasta donde empezaron este registro en el mapa. Aquí tenemos ya con algunos casos a China y algunos países de Asia, por ahí uno ahí que se adelantó en Estados Unidos. Y me voy a adelantar nada más un mes. Ay, pero antes de que me mande otra página aquí. Me voy a adelantar más o menos un poquito antes de que se presentaran casos aquí. Esto es más o menos la distribución. Aquí ya tenemos para febrero, para el 20 de febrero, tenemos casos en Europa. Francia, Italia, España, Inglaterra, etcétera, etcétera. Ahora les voy a poner la distribución de lo que fue el H1N1. Si recuerdan, en el 2009 nosotros fuimos el origen y en parte Estados Unidos de esa pandemia. Y aquí vemos la distribución, ¿no? Ahora les voy a poner el ébola de origen africano y vemos cómo se concentró aquí. Y ahora les voy a poner el SARS del 2003. Este es. Tiene una distribución muy similar a este SARS. ¿Por qué? Porque también salió de China. Y cómo se empezó a dispersar. Y aquí es donde yo quiero irme hacia el punto que quiero resaltar. Ahorita estábamos viendo la tabla de... A ver, yo me voy a devolver para acá. Ok, sí. La tabla de... Aquí, ya están viendo, ¿verdad? Sí, la presentación. Perfecto. De todas estas características del virus involucrado, ¿no? Y lo que quiero resaltar es, bueno, ¿por qué un SARS en el 2003 pudo contenerse y por qué este SARS, que aparentemente no es tan letal como ese SARS, que presenta mayor proporción de gente con síntomas leves, alcanzó a propagarse? Seguían la misma ruta, la misma dirección, pero ¿por qué uno se pudo controlar y el otro no? La explicación, o parte de la explicación, pudiera estar en precisamente que no es tan letal como el otro SARS. Es decir, cuando tienen más gente que no presenta síntomas graves de forma rápida, como lo podríamos estar viendo en estos números, y que es fácil de contagiarse por el corto periodo, rango entre los síntomas y la máxima infectividad que puede alcanzar, con un periodo de incubación bastante largo, es decir, que una persona que fue expuesta al virus puede tardar un poco más. La media por ahí la calculan en 5 días, parecido al SARS-CoV, el primer SARS, pero pudiera llegar hasta 12 días. Y en términos prácticos, ¿qué pasa? O sea, ¿qué ruta sigue un virus?
Y ahí es donde yo quisiera que lleváramos un poquito la discusión. Estas son características que uno puede ver sobre las capacidades del virus, pero el otro resto lo ponemos nosotros. Es decir, si una persona ha sido expuesta al virus y tarda más en darse cuenta de que está enfermo, y una vez que está enfermo, que manifiesta síntomas, son leves, le das mucho margen a la persona para que se mueva. ¿Cómo se empezó a mover? De forma parecida a como lo hacía el SARS por los aviones. Y de ahí empezamos a ver esta dinámica de cuando dijimos la primera fase, la fase de importación, decíamos, ¿no? De casos que venían de otras partes. ¿Y por qué todavía no nos llegaba a nosotros? Simplemente por una lógica de cómo está ordenado el mundo. Este es el mapa de un artículo de casos y las rutas de aviones. Entonces, lo que se puede ver aquí es que las líneas más gruesas tienen que ver con el porcentaje de vuelos internacionales, bueno, las líneas tienen que ver con el porcentaje de vuelos internacionales que tiene China hacia otras partes del mundo. ¿Por qué para cuando yo adelanté la transición del mapa, ya había casos en Estados Unidos, en Europa, en lugares de Asia, en Australia, y no había todavía en Sudamérica, en México, hacia abajo, en África? Simplemente era por la forma en que estamos conectados en el mundo. Y eso no tiene que ver con el virus, tiene que ver con nosotros, ¿sí? Entonces, en la gráfica, estos autores ponen esta relación, ¿no? Con esta correlación que hay entre los datos confirmados con historia de viaje de China por regiones y el total anual de pasajeros de China. Entonces, esta correlación, o sea, entre más conexiones teníamos con China, pues más estábamos más cercanos para que llegaran esos casos importados, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ahorita mi otra formación es en geografía y a mí me ilustra cuando yo empiezo a ver el panorama mundial de una situación, yo empiezo a hacer como el zoom, empiezo a hacer los acercamientos y desde aquí ya quedaba claro que en esta enfermedad, todavía más que con el SARS y con la influenza, en las experiencias de influenza, la dinámica social, la dinámica de las personas iba a entrar en juego. ¿Por qué? Porque había mucho espacio para el movimiento social de todas esas personas con síntomas leves, con esas personas que dado su bajo riesgo, entre comillas, es decir, personas más jóvenes sin condiciones crónicas, se podían mover alrededor del mundo y también de forma local. Y así nos agarró en México lo que llamamos la primera fase. Aquí ya estamos en marzo, el 27 de febrero por ahí, se registró el primer caso en México, creo que fue el 27 de febrero, y para mediados de marzo, aquí ya empezábamos a ver esta historia de aplanar la curva, y hay que aplanar la curva, y hay que aplanar la curva. Para ese entonces China ya estaba logrando aplanar la curva y por eso quedó como referente, dado que fue el primer país en experimentarlo y también en intervenir sobre la transmisión. Para ese entonces ya estaba logrando aplanar la dichosa curva. Entonces, como era nuestro único referente, pues muchos pensaron, bueno, esto va a tardar alrededor de 3 meses el lograr aplanar la curva, pero pues ya ahorita sabemos, ¿no? Que
que pues no es igual vivir en China, a vivir en Italia, a vivir en Estados Unidos, a vivir en México, a vivir en Perú o de donde quiera que sea cada uno de ustedes, ¿no? Ni en Corea del Sur. Y podíamos ver que China ya estaba logrando aplanar la curva esto es para el 23 de marzo, que es la fecha en que se declaró a nivel nacional la jornada de sana distancia, ¿no? Corea del Sur, ahí la llevaba también, logró aplanar con una estrategia de rastreo, de administración de pruebas, así en gran masa y rastreo de casos, y hasta la fecha todavía sigue con buenos números, pero ya se empezaban a disparar. Por una parte Italia, que era el que decía no se preocupen, Italia no se detiene, España iba para allá, y si se fijan en la pendiente de Estados Unidos, iba que volaba para rebasar a todos. Y México apenas iba en... ¿Por qué? No era porque allá estuviéramos haciendo mejor las cosas, sino simplemente porque veníamos atrás en la propagación del virus por esta conexión social. Pero una vez que estuviera en México, iba a empezar a diseminarse con las propias características del país. Ok, muy bien. Me detienen si hace falta aclarar algo, con toda confianza, ¿eh? Y pues llegó nuestro turno. Yo le pongo aquí, llegó mi, pero dice, no, a ver, nuestro turno. ¿Por qué? Porque si algo nos mostró nos muestra todavía esta pandemia, es que solo no la íbamos a hacer. Por mi parte, yo decía, no, es que va a ser una gran incongruencia que yo siendo epidemiólogo no haga nada. O sea, no me iba a sentir bien conmigo mismo si yo no hacía algo. Entonces, lo primero que yo hice fue, bueno, ¿qué de lo que yo tengo puedo ayudar? Yo me dedico, entre otras cosas, a la distribución intraurbana de enfermedades. Y yo acababa de terminar un proyecto sobre mortalidad intraurbana, en el que veía la distribución de la mortalidad por distintas causas de muerte y la asociación con condiciones demográficas y socioeconómicas. Y para mí era evidente, porque una de las causas de muerte que analicé era la mortalidad por enfermedad crónica, que cuando calculabas la tasa bruta, era el mismo mapa del envejecimiento. Como pueden ver aquí, el del centro es el envejecimiento y el de la izquierda es el de la tasa bruta de mortalidad. Entonces había una correlación muy alta entre la concentración de viejos y pues por supuesto morir por enfermedad crónica, simplemente por lógica, ¿no? Ahí se registran también las fallas al corazón y a todo el mundo se nos va a detener en algún punto del corazón. Y por otra parte, cuando ajustas esta tasa, es decir, cuando quitas el efecto de la edad, pues te enfrentas a otra distribución donde pudieran las condiciones de vida afectar también a la distribución de la enfermedad. Cuando yo empecé a pensar en la realidad que nos planteaba esta enfermedad, pues yo decía, bueno, estamos utilizando una estrategia enfocada a los sintomáticos, o sea, se le aplica prueba a aquellos que tienen síntomas. Y a aquellos que presenten síntomas, lo primero que se le va a decir es que encierres en su casa. Pero ¿qué va a pasar si en una misma casa tienen un solo cuarto, viven 3 personas y le piden a una que se encierre? Y digo, pues, ¿cómo le va a hacer? O sea, es decir, ¿qué pasa con esas condiciones de hacinamiento al interior de las viviendas cuando la consigna es vete y enciérrate a tu casa? Entonces, a partir de ahí yo me contacté con la secretaria y les dije, bueno, yo puedo apoyar con mapas de zonas de vulnerabilidad. Y eso me dediqué a hacer durante el mes de marzo y abril. Pero la otra cosa que hice, y aquí es donde entra a colación, es, yo ya los conocía a la mayoría y luego tuve el gusto de conocer a otros tantos más. Y tuvieron a bien hacerme cancha y hacerme espacio para tratar de apoyar yo desde mi visión epidemiológica.
en lo que era la modelación, tratar de modelar la realidad. No nada más, yo lo pensaba, lo que estaba haciendo antes con respecto a las condiciones del confinamiento, pero luego empezaban las preguntas y luego cómo nos salimos y en qué momento nos salimos. Y eso fue mucho del trabajo que estábamos haciendo. En realidad yo me siento muy contento, muy satisfecho conmigo mismo de haber hecho lo que hicimos, de haber dicho lo que dijimos, porque dijimos hasta donde pudimos y tratamos de ser honestos en no decir más allá de lo que podíamos decir. Pero creo, y aquí es donde yo los invito a ustedes, a que no es que hayamos hecho el trabajo de forma exhaustiva, quedan muchos pendientes, sobre todo si se viene algo más. Y mi preocupación son estas condiciones sociales que hacían la diferencia entre la propagación en China y la propagación en Estados Unidos y la propagación en Corea del Sur o cualquier otro país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una realidad específica. Y creo que la compartimos con muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y tratamos de decir algo respecto al desconfinamiento y lo resumimos en dos cosas. O sea, tratamos de hacer un mensaje muy sencillo. Dijimos, ¿saben qué? Los mejores escenarios para un desconfinamiento con el menor riesgo posible de rebrote es retrasar lo más posible hasta esperar que vaya en descenso la curva y una vez en descenso, no soltar a la gente de forma todos juntos, sino dosificar esa, y así se obtenían los mejores escenarios. Sin embargo, y aquí es donde les digo, también me siento tranquilo de esta parte, que reconocimos cuando entregamos ese informe, reconocimos también nuestras limitaciones. Y parte de esas limitaciones tenían que ver con el contexto social. Nosotros no alcanzamos a capturar esta realidad del contexto social, por ejemplo, lo que tiene que ver con la gran cantidad de gente trabajando en el mercado informal, y tampoco éramos capaces de capturar en un modelo las diferencias que podían hacer sobre la tasa de transmisión, la implementación de estrategias a nivel individual, ni tampoco la movilidad. Y todos esos eran factores que tenían que ver con el ser humano, con cómo funciona la sociedad. Y tampoco pudimos incluir aspectos que tenían que ver con la economía. Por ejemplo, era indispensable para Sonora incorporar ciertas actividades por cómo está estructurada nuestra economía, y para el 1 de junio, sin ningún criterio epidemiológico, reincorporamos a la actividad automotriz, a la minería, y se me escapan otras dos. Y eso iba a repercutir, entonces no fuimos capaces de eso, de capturar esas cosas. Ya para terminar, porque ya me estoy extendiendo bastante, pudiéramos seguir hablando de esto, y yo creo que tanto Daniel como Gudelia y Adrián pueden decir muchas cosas que me hagan falta aquí, ¿no? Pero sin duda, mis conclusiones es la necesidad del trabajo interdisciplinario. Yo he aprendido un montón de ustedes, matemáticos. Espero yo poder, yo haber ayudado un poquito y poder seguir ayudando, pero en verdad te amplía mucho la visión el trabajar con alguien que piensa diferente a ti, que piensa yo escuchaba a alguien de matemáticas hace mucho, de ahí del Unison, que me dio clases y que nos preguntaba qué son las matemáticas, y nos decía una forma de pensar, y adquirir esa forma de pensar, entrenarse en esa forma de pensar, te da muchas ventajas. Yo cuando veo lo que ha pasado con esta pandemia y lo que dijimos, dije, no estábamos tan errados, pero creo que podíamos hacer todavía cosas mejores, y todavía se pueden hacer cosas mejores. Ustedes pueden hacer cosas mejores si entendemos más la realidad del contexto propio.
Si estamos ante una pandemia de orden mundial, global, pero la dinámica se da en el orden local y entender esas características locales es fundamental. Entonces, tenemos que entender al virus, tenemos que entender al ser humano y tenemos que entender ese medio ambiente, esos elementos de la triada epidemiológica, pero ese contexto, ese medio ambiente también es social. Nosotros le ponemos el columpio para que se pase el virus. O sea, nosotros le ponemos las condiciones para que se propague desde el orden mundial, desde el orden global, ya sea por nuestras redes de comunicación, de transporte, etcétera, etcétera, y también en el nivel local. Entonces, yo hasta aquí la dejo para poder dejar espacio a preguntas. Empezamos más o menos, sí me sujeté el tiempo, ¿no? Porque empezamos como a las 8:10 o algo así, no recuerdo. Y por mi parte sería todo. Traté de ser como muy breve y resumir cuánto llevamos ya. Casi 10 meses desde que empezó, ¿no? El primer caso, ¿no? Increíble que por un caso en China estemos ahorita en estas condiciones, ¿no? Y ahí estoy yo en mi nueva normalidad dando clases. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Me gustaría que participaran principalmente los estudiantes con sus inquietudes, preguntas que tengan. Adelante, muchachos. Voy a quitar esto para verlos bien. Muy bien. A ver, por ejemplo, Adilén. ¿Tienes alguna inquietud, Adilén? Pues realmente estoy inquietada por saber cómo va a desarrollarse todo esto. Por ejemplo, en los siguientes meses, si vamos a poder aplanar la curva o cómo se van a distribuir los siguientes casos. No sé si pueda contarnos un poquito de eso, de cómo cree que va a ser nuestra nueva normalidad en los siguientes meses. Pues respecto a aplanar la curva, en realidad ya estamos viendo ese descenso, ¿no? Ese asunto de aplanar la curva siempre tiene que ver con qué te comparas. Entonces, esto los involucra a ustedes. El aplanar la curva era comparar una curva que vemos ahorita con lo que pudo ser. Y ese pudo ser era algo modelado. O sea, era un escenario. De ahí todo el asunto de los escenarios catastróficos y que si lo alcanzamos, ¿no? Porque decían, bueno, un escenario noble sería, no recuerdo si 6,000 decía Gatell, pero los 60,000 era catastrófico. Y todo eso eran escenarios. Y ahí tenían que ver mucho los matemáticos. ¿Por qué alcanzamos esos niveles y por qué podemos alcanzar otros? Pues yo creo que en parte es precisamente por esas condiciones. ¿Qué nos depara? Sí es cierto, vamos de bajada. Creo que nos llevó más tiempo, a diferencia de China, a diferencia de esos 3 meses que decían en China. Yo creo que parte, esta es mi opinión personal, ¿no? Parte del error de haber hecho esa estimación es que estaba basada en lo que se veía en China y como si le pudiéramos atribuir todo al virus en China y no a China per se. O sea, es decir, su sistema político, de cómo pudo implementar una estrategia no para mitigar, sino para suprimir. Entonces, parte de lo que nos depara tiene que ver con la forma en que estamos interviniendo. Nos decidimos a mitigar, a tratar de aplazar, a aplanar esa curva. Ahorita ya va de bajada, pero todavía hay que estar atentos a un posible incremento si agarra un ritmo estacional con la venida del invierno, ¿no? Y que pues también se pueda ahí mezclar con la influenza. No sé si aclaro un poco la duda, mi respuesta. Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. A ver, Fernanda, ¿tienes alguna pregunta? Entonces quiere decir que, por ejemplo, en los cambios de
de estación, ¿puede que hayan rebrotes de la enfermedad? Sí, puede ser. O sea, es una duda razonable. ¿Por qué? Porque de principio, pues ustedes lo vieron, ¿no? Que el clima no le hizo ni cosquillas a nuestra esperanza de que con el calor se iba a controlar la enfermedad, no pasó. ¿Por qué? En parte porque al tratarse de un virus nuevo, pues todo el mundo era susceptible y el virus se va a mover dependiendo de las oportunidades que tú le des. Entonces, ¿dónde se movió? En campo fértil, en un montón de gente susceptible, todos siendo susceptibles y todavía no adaptándose a las condiciones climáticas. Entonces, la sospecha ahora, razonable, es que como otras enfermedades respiratorias, empiece a adaptarse a un ciclo estacional. Entonces, de ahí la posibilidad de que se incrementen en la época de invierno. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? Para darles oportunidad a ustedes, ¿no? Porque pues uno tiene también muchas preguntas que le podríamos hacer a Pablo. Yo Sí. me gustaría simplemente, Pablo, que les mencionaras a los estudiantes, así como nació tu inquietud, que dijiste, yo desde mi trinchera voy a apoyar a la Secretaría de Salud, les voy a hacer estos mapas de vulnerabilidad. Después ya, bueno, tú ya habías trabajado mucho con Daniel, te integraste al equipo y fuiste parte fundamental del mismo. ¿Qué ves ahorita que se puede hacer? Porque pues calcular una segunda ola es importante para ti, trabajar en programas, ¿cómo serían programas de vacunación? ¿Qué es lo que ves más importante? Bueno, yo creo que de lo más difícil que ha sido es la gente precisamente. Uh-huh. Ahorita está la realidad de la vacuna. Mucho del esfuerzo que estaba implicado en aplanar la curva era que dado que no teníamos esa conexión entre la gente y el huésped, es decir, cómo intervenir ahí mediante un tratamiento o una vacuna, era ganar tiempo. Entonces, el retrasar, el tratar de que no se saturaran los servicios de salud, era ganar tiempo. Y en ese ganar tiempo era para avanzar en distintos frentes. Entre ellos, pues era precisamente el progresar en una vacuna que sea segura, que sea efectiva. Por otra parte, porque ya ahorita están diciendo con lo que pasó con AstraZeneca que a lo mejor se va hasta 2022 la administración global, ¿no? Se espera que no sea igual a como la padecimos ahora. ¿Por qué? Porque igual, con mucha cautela, ¿no? Porque para empezar, pues ya hay gente que desarrolló anticuerpos, que está por ver si van a mantenerse así. Pero por otro lado, ya sabemos lo que se nos vino. La vez pasada, esta primera ola nos agarró completamente de sorpresa. Entonces, mucho de los esfuerzos también tienen que ir dirigidos a lo que tenemos que hacer nosotros a nivel individual, a nivel comunitario. Ahorita está muy en boga el asunto del cubrebocas. Cuando hacen proyecciones, precisamente ustedes matemáticos, por ejemplo, los de la Universidad de Washington, tratan de estimar la diferencia que haría en las proyecciones el uso de una medida como el cubrebocas o el ignorarla, ¿no? Entonces, creo que son varios frentes. La idea era primero ganar tiempo y sobre eso tratar todo el mundo supongo que ha jugado Tetris en la computadora, ¿no? Cuando ya alcanza una velocidad que no puedes manejar, empieza a hacerse todo el relajo, ¿no? Entonces, la cosa era ralentizar un poquito esa curva para poder pensar más, para poder pensar mejor y poder salir con alternativas, entre ellas, pues las que ya mencioné, ¿no? Uh-huh. Creo que Daniel tenía una pregunta.
Me quedé escuchando y se me fue el rollo. No, mi pregunta era más o menos así por ese estilo, ¿verdad? Pero yo estaba pensando un poco más en la parte, digamos, social, ¿verdad? Me quedó eso de, por ejemplo, las medidas de hacinamiento, ¿verdad? No sé, trataba de pensar, digo, hay lugares donde, pues, donde no se tiene a lo mejor que se sabe que todos a su casa, ¿no? Pero no contaron con que, pues, muchos lugares, pues, eso a lo mejor era contraproducente, ¿verdad? No sé, trataba de ver si había alguna parte por ahí donde se pudiera meter uno, pero también por otro lado, pues lo de la vacuna suena algo, digamos, que está aquí, pues es que es lo que está un poquito tratando la gente de estudiar, ¿verdad? Pero no sé, mi pregunta era más así en el contexto a lo mejor social y tratar de entender eso, si tenías algo que tú dijeras, ¿sabes qué? Pues a lo mejor serían buenas cosas donde pudiéramos Sí. pensarle o no sé, ¿cómo ves? Sí, bueno, en términos de modelación a mí se me haría como bien interesante ver cómo se pueden incluir ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes son los expertos, yo no lo sé. En términos prácticos, a veces yo, cuando me invitaban a opinar sobre algunos aspectos, hay cosas que no vamos a remediar ahorita, definitivamente. Era muy ilustrativo que esta enfermedad se convergiera con las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque se les llama crónicas precisamente por su cronicidad. O sea, nos llevó tiempo llegar a los niveles de obesidad, a los niveles de hipertensión. O sea, le invertimos bastante tiempo, le invertimos décadas. Y es iluso, pelo para tu propia vida, ¿no? Salirte ahorita de emergencia a rebajar no sé cuánto en una sola corrida que des a tu cuadra para que ya estés fuera del grupo de los vulnerables. Lo mismo pasa con las condiciones sociales. No se puede, a veces somos fáciles para criticar las fallas, pero todos formamos un poco parte de esas fallas. El deshacernos de la desigualdad, el deshacernos de la pobreza, el deshacernos de la corrupción, el deshacernos de todas esas cosas que pueden jugar en tu contra al momento de querer tener mejores reflejos para reaccionar ante una contingencia, no se soluciona de un día para otro. El poder desde las matemáticas evidenciar esas cosas, el plantearnos mejores escenarios de qué pudo haber pasado si en verdad nos dedicamos a hacer lo que debemos de hacer para estar más preparados, puede ser de ayuda para concientizar, ¿no? A los tomadores de decisiones y a la sociedad en general. Okay. No, pues se me hace interesantísimo todo lo que nos has compartido, Pablo, y creo que, por ejemplo, esto que mencionas de estos estudios de la Universidad de Washington, puede ser algo que les puede interesar a los estudiantes también, empezar a averiguar cómo influyen estas medidas, ¿no? Ahora en los modelos estos, ¿sí? También los estudios de seroprevalencia, que creo que son necesarios. Hay un posicionamiento de varios exsecretarios de salud con diferentes medidas, ¿no? Y también urgen estos estudios de seroprevalencia. Sí, porque era fácil partir de bueno, entre comillas, ¿no? Partir de un R0 cuando todos son susceptibles, pero ahorita tenemos la duda ante tantos asintomáticos o con síntomas leves, en verdad cuántos fueron afectados, ¿no? En verdad cuántos ya desarrollaron anticuerpos. Y eso también requiere un poco de matemáticas de su parte, ¿no? De estadística. Es hacer una encuesta prácticamente que tenga representatividad al nivel que se quiera hacer y tratar de determinar quién ya, aun cuando no se haya dado cuenta, desarrolló anticuerpos porque fue infectado por el virus. Tal vez no presentó síntomas, no sintió nada, pero ya forma parte de la bolsa de recuperados. Y que pues pueden ayudar también a ajustar todos los posibles cálculos que se hagan, ¿no? de modelación y ser más precisos en lo que podamos decir. Perfecto.
Muy bien. Pues bueno, pues qué pena se nos acabó el tiempo, ¿no? Podíamos haber seguido más. Te agradezco mucho, Pablo, pues el compartirnos toda tu experiencia, todo tu conocimiento y vamos a seguir trabajando en esto con los estudiantes y seguramente por ahí te haremos otra invitación porque creo que has despertado algunas inquietudes ahí entre ellos, ¿no? Ok, Bueno, chicos, gracias. nos vemos el lunes, muchachos.